y vamos a arrancar. La idea del día de hoy es poder instalar la aplicación que vamos a utilizar y ver si podemos avanzar con otras cosas. Que he visto que para algunas personas ha presentado problemas en instalación. Entonces, vamos a ver si podemos resolver como las dudas que se tengan con esa parte. Nos habíamos quedado por acá. Es el día de hoy, esta metodología para resolver algoritmos, la vamos a dejar acá un momentico, ahorita la venimos a ver. Me gustaría que arrancáramos, bueno, tenemos esta parte acá, la cubrimos enseguida. Más bien, empecemos con esa parte que yo creo que es importante que todos estemos pues con el software ya instalado. Con esta parte. No sé si todos ya descargaron el instalable de Anaconda o ya lo intentaron instalar, les instaló, les funcionó bien o algunas personas todavía no lo han instalado. Pero yo lo descargué, pero no lo he ejecutado, pues no lo he instalado. Sí, listo. Entonces venga, si quiere, Michael, hagámoslo con usted, nos comparte su pantalla, porque como ya lo tengo instalado, no me deja volverlo a instalar. Y hacemos el paso a Sí, para paso que para que para- todos miremos. Y me hace ese gran favor. Muy bien, para las personas que recién se conectan, que veo que se conectaron otras dos personas, ¿quién fue? María Camila y Lady. Estamos en el momento en que vamos a instalar el software, por si no lo han instalado, para que estén muy atentos. Michael Yo nos no sé, está me dice mi compartiendo. pantalla. Ah, bueno. Sí, sí, ahí se está bien. Ese es el archivo que se descarga, ¿cierto? De internet. Sí, profe. Listo. ¿Sabes qué puedes hacer? Dale ejecutar como administrador para que tenga todos los permisos. Clic derecho, ejecutar como administrador, que a veces cuando se ejecuta normalito, hay veces pues presenta problemas. Ah, Listo, ahí, siguiente, como una parte informativa. Ahí hay que aceptar los términos. Ahí pues está la opción de que se instale para todos los usuarios que tienen en el equipo o solamente para el usuario actual. Ya eso ustedes lo deciden pues cuál. Siguiente, ahí muestra la carpeta donde se va a instalar en C, User, Michael, Anaconda. Se puede profe. cambiar si uno quiere. Pero bueno, yo creo que dejarlo por defecto no está mal, ¿cierto? Que ahí queda bien en usuarios, el nombre de uno y ya luego genera la carpeta. O sea que ahí por defecto estaría bien, sí. Ya lo Y hice. ya, siguiente. It's not empty. Una diferente, una ubicación diferente. Ah, bueno, seleccionemos, escribe al final de ese nombre, Anaconda. Después Acá. sí, Anaconda. Para que Listo. sepas pues que ya se va a crear un archivo, una carpeta que se llama Anaconda y lo va a instalar. Y eso ahí como esta se deja por defecto. Yo lo voy a instalar. Sí, y ahí pues se va a tardar un tiempito, pero pues él lo instala ya. Si no hay ningún problema, pues no va a salir ningún mensaje raro ni nada. Que vi que algunas personas en el curso de métodos numéricos les presentó problemas. Pero bueno, hay alternativas pues si esto falla. Profe, para las bases de Python, ¿es mejor en algoritmos o métodos? Es mejor acá, que lo hacemos más con más calma.
métodos numéricos, pues Ya ya, ya con la base, sí. sí, ya ustedes saben pues cómo programar, ya tienen la lógica, entonces es como ver cómo se hace lo mismo en Python que en Visual, pero es más rápido. Vamos a cubrirlo en cuestión de 2 semanas más o menos. Un segundito, ya regreso mientras instala. Muy bien, ¿alguien más lo está haciendo en este momento, la instalación, o ya lo tenían instalado? Yo también lo estoy haciendo. Listo, Yo también. listo, muchachos. Vamos a ver. Ojalá todo salga bien, que es que a veces en unos computadores no sé por qué falla. He visto que son los computadores, sobre todo, que tienen como Windows 7, que no instala bien. De todas formas, pues como por esa misma razón, estuve buscando en internet y existe una aplicación que se ejecuta 100% desde internet. Entonces no hay que instalar nada. Pues esa sería la opción para las personas que de pronto no puedan instalar el software. Esperemos que sí, porque aquí hay más facilidades, sobre todo para la parte de la depuración del código. En internet, pues no está tan fácil hacer la depuración. Profe, yo lo acabo de abrir pues ya instalado y me dice como que la versión actual es 2.1.1, que si lo quiero actualizar a la 2.1.4. Dile que sí, Listo. que se actualice. Esa última partecita es la más demorada, pero Y mi internet no es que sea tan rápido, profe. no, pues no te preocupes por eso. Parece que ya. No, ahí está. Pero igual no tenemos afán. Ahí vamos bien. Me imagino que en los computadores de los demás también estará más o menos como por el mismo lado. La instalación es realmente sencilla, es solamente darle siguiente, siguiente, aceptar, siguiente, siguiente, sí, sí, a todo y ya. Hasta que termine pues el proceso. Bueno, ¿y por qué decidieron cambiar a Python? Lo vamos a intentar con Python porque pues habían siempre como muchas quejas por lo de Visual. Por lo de Visual, pues que no, que Visual, aunque Visual sirve mucho, pues, pero la idea en algoritmos este semestre es verlo los dos. Vamos a iniciar con Python, que es más fácil de aprender, y una vez tengamos las bases pues, de la programación, vamos a ver un módulo solamente de Visual también. O sea que son los dos. No es que hayamos acabado Visual Basic, porque de todas maneras sirve, uno no cree. Pues aquí de pronto uno dice, no, Python y se emociona, y en realidad Python es muy potente y muy flexible y sirve para hacer muchas cosas. Pero cuando llega uno, por ejemplo, a una empresa y todo lo comparten en Excel, todos son bases de datos en Excel, toda la información. Entonces también es valioso que sepamos cómo manipular directamente con código en Excel la información. Ambas cosas son chéveres. Ah, ya. Sino que Python tiene la facilidad de que es muy sencillo, es muy Sí, es que muy sencillo, intuitivo, ¿no? es muy intuitivo. Entonces yo creo que nos va a facilitar un montón el arrancar a programar, que no nos preocupemos tanto por cómo se escribe, sino cómo tengo que pensarlo para que el computador me lo haga, ¿cierto? En la parte sobre todo de la lógica de cómo programar.
Esa es la idea, que nos concentremos inicialmente en eso y ya luego pues nos vamos a Visual a de pronto complicarnos un poquito con declarar variables, tener que cerrar todos los ciclos, pasar las variables por valor o por referencia, que en Python no es necesario. ¿Cómo van los demás? ¿Por el mismo lado? Sí, profe. Hola. Listo. Mientras esto termina de instalar, podemos ir como conversando de lo otro. Para que le demos tiempito a esto instalando y vamos, si quiere yo les comparto mi pantalla un momentico. Cuando termine, Michael, me hace la seña para que muestres entonces el final, por. Venimos por acá. Muchas gracias, Michael. Vamos a ver entonces. En esta parte de la presentación, pues vamos avanzando. Mientras el computador está ya haciendo lo suyo con la instalación, pues vamos conversando de esto que nos quedó faltando pues de esta presentación. Entonces, cuando uno va a resolver un problema, sea el que sea, pues hay una serie de pasos que uno debería tener en cuenta para poder resolverlo. Y yo creo que la mayoría de nosotros lo hacemos, solamente que es de forma muy intuitiva, como todo lo del ser humano, ¿cierto? El pensamiento del ser humano es un pensamiento muy, muy avanzado y uno piensa muchas cosas a la vez. Pero en este caso, pues como es una metodología, pues la idea es separar esos pasos y dejarlos muy, muy claros a la hora de abordar un problema, sobre todo cuando es un problema en ingeniería que son grandes y pues hay que tener mucha claridad de cómo resolverlo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es definir cuál es su problema. Yo no puedo resolver un problema si no sé cuál es. Lo bueno es que en ingeniería los problemas son muy concretos, muy puntuales. Por ejemplo, yo requiero hacer una aplicación que me formule una mermelada. Entonces yo ya tengo claro cuál es mi problema. El problema es cómo hago yo para que en una aplicación se me formule una mermelada, ¿cierto? Al contrario de otras áreas del conocimiento, por ejemplo, en psicología, llega un paciente y tengo un problema, que es que estoy triste, pero sabe cuál es la raíz de ese problema, no se sabe. Digamos que nosotros en ingeniería tenemos esa ventaja de que los problemas están muy bien definidos, en el sentido de que yo sé claramente qué es lo que tengo que hacer. De pronto el cómo no está claro, ¿cierto? Porque una cosa es saber qué tengo que hacer y otra es cómo lo tengo que hacer. Y esas preguntas las respondemos con cosas diferentes. El qué es el planteamiento del problema y el cómo es la metodología. Y ahí hay un abismo grande porque el qué cualquier persona lo puede hacer, se puede preguntar, ¿qué tengo que hacer? Pero el cómo, solamente una persona que sepa el tema, pues lo sabrá hacer, ¿cierto? Entonces el primer paso es definir bien el problema. Luego pues tengo que hacer un análisis de ese problema. ¿En qué sentido? Pues lo primero que tengo que hacer es mirar cuáles son mis datos de entrada. Siguiendo con el ejemplo en el caso de la formulación de mermelada, pues ¿cuáles son los datos de entrada? Pues yo necesito, por ejemplo, preparar 300 kilogramos de mermelada. Entonces eso es un dato de entrada, los kilogramos de mermelada que quiero preparar. Datos de entrada, la normatividad que aplica para la mermelada, por ejemplo. Que la NTC 285 o la resolución tal y tal. Entonces esa información me sirve a mí para saber entonces cuánto le puedo agregar de conservante, cuánto tiene que llevar de fruta, cuánto tiene que llevar máximo de tal ingrediente, qué ingrediente le puedo poner y cuáles no. Luego, ¿qué tengo que mirar? ¿Cuál es la información de salida que yo quiero producir? Entonces yo quiero saber cuántos kilogramos de fruta, cuántos de azúcar, cuántos de pectina, cuántos de conservante tengo que agregar.
Esa es la información de salida, la formulación. Y los métodos y las fórmulas que se necesitan es cómo hago yo para con los datos de entrada obtener los datos de salida. Y ahí van a haber unos balances de masa, por ejemplo. Entonces tengo que hacer balances de masa para saber cuánto necesito de cada uno de los ingredientes. En este caso puntual, ¿cierto? Cada problema tiene sus propios métodos y fórmulas. Por ejemplo, un problema más sencillo. Si yo quiero resolver un polinomio de segundo orden, pues los datos de entrada son los coeficientes del polinomio, A, B y C. Yéndonos a un problema mucho más sencillo que formular una mermelada. Entonces yo sé que tengo un polinomio que es AX cuadrado más BX más C. Yo quiero hallar las raíces de este polinomio. Pues los datos de entrada son los coeficientes. Si yo conozco A, conozco B y conozco C, esos son mis datos de entrada. ¿Qué información quiero producir en la salida? Pues las raíces del polinomio. Ya está. ¿Cuáles son los métodos y fórmulas que voy a utilizar? Esa ecuación que nos aprendemos por allá en el colegio, que es X es igual a B más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado. B, a mí se me olvidó, pero ahí está, sobre 2A. Entonces B al cuadrado menos 4AC. Usted la tiene más fresquita. ¿Cómo es? Es así. Esto le llaman el determinante del polinomio. Creo que aquí menos o más, no me acuerdo. Pero bueno, esta sería la ecuación. Menos 4, la del estudiante. Eso. Es B más o menos. ¿Aquí cuál es? Si es B, es el que tengo la duda. Sí, ahí es B, más o menos del cuadrado. Menos 4A por C. Ah, bueno, si era este. No estaba tan perdido. O la puede uno factorizar también, ¿cierto? Factorizar sí me acuerdo. Me acuerdo más fácil de factorizar que esta. O sea, las cosas de memoria se van complicando con el tiempo. Se nublan. Entonces, miren, ahí está. Los métodos y las fórmulas. En este caso, la fórmula es esta. Listo, ahí está. Entonces ya hemos analizado el problema. En este caso puntual, pues este problema es más bien sencillo. En el caso de la mermelada, pues las fórmulas van a ser muchas más. Va a haber un balance para la fruta, un balance para el azúcar, un balance para la pectina. Toca hacer varios balances de masa para poder tener en cuenta pues qué es lo que se quiere formular. Aquí hay que tener muy claro que el computador pues no piensa como uno, entonces nosotros debemos dejar supremamente claro cuál es el orden de esas operaciones y en qué sentido las vamos a hacer. Por ejemplo, esta fórmula tal cual no se puede ingresar en un algoritmo, porque miren que aquí tenemos esta particularidad de un más menos. Nosotros tenemos que ser explícitos en escribir una ecuación solo con más y otra solo con menos, porque esto lo entendemos nosotros como humanos, más menos, pero el computador no lo entiende. O le ponemos un más o le ponemos un menos. Entonces debemos ser muy explícitos en ese sentido. Luego, ¿qué viene? Ahora sí tenemos que diseñar el algoritmo. Es cómo hago yo para escribir eso que yo tengo pensado hacer para que el computador me lo resuelva. Entonces, pues, los algoritmos se caracterizan por tener un punto particular de inicio y debe tener un punto particular de terminación también. Es el algoritmo debe ser muy claro dónde empiezo, dónde termino. Otra cosa, debe estar bien definido, no debe permitir dobles interpretaciones. Miren que en el lenguaje cotidiano nosotros somos muy dados a las dobles interpretaciones. Incluso eso es una forma de humor, pero en los computadores no se permite, ¿cierto? No se puede. Todo debe estar supremamente claro. ¿En qué sentido se pueden generar ambigüedades? Miren que para nosotros como seres humanos las ambigüedades las manejamos muy fácil. Por ejemplo, en la expresión ¿por qué camino cojo? Se queda pensando, ¿cierto? ¿Será que se está cuestionando por qué es que tiene un problema en la pierna o se está cuestionando de cuál camino tomar? Pues eso es perfectamente normal y eso se presta pues como para
para reírse. En los computadores no es chistoso. Por ejemplo, si yo tengo dos variables que se llaman A y otra también se llama A, y esta hace referencia, por ejemplo, a un vector que tiene 3 elementos, y esta hace referencia a una cadena de texto que dice, por ejemplo, hola, y esta tiene 3, 5 y 7. Esto es una ambigüedad. Cuando yo diga, por ejemplo, tómeme A y multiplíquemelo por 5, entonces el computador lo primero que le va a decir, hay un error, porque usted tiene dos variables que se llaman A, y entonces yo no sé cuál es la que tengo que multiplicar por 5, y no deja seguir. Al computador no le gusta el doble sentido. Entonces, pues en ese caso, no podemos permitir dobles interpretaciones. No se puede. Y como esta, pueden surgir otras dobles interpretaciones. Pero esta es la más común, que tengamos algunas variables que se llamen igual. No se pueden llamar dos variables iguales. O dos archivos. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando intentan abrir un archivo de Word o de Excel o de PowerPoint, dos archivos que se llamen igual. Él va a decir, usted los puede guardar en carpetas diferentes, pero si intenta abrir dos archivos a la misma vez que se llamen igual, yo no sé, yo eso no lo sé manejar. Cámbiale el nombre o ahora solamente uno a la vez. A eso se refieren con las ambigüedades, ¿cierto? Y las dobles interpretaciones. Otra cosa, debe ser general, es decir, soportar la mayoría de las variantes. Y eso pasa mucho. Cuando uno construye un algoritmo, quizás lo piensa de una sola manera, pero cuando se lo entrega a otra persona para que lo ejecute, entonces esa persona empieza a hacer estragos. Por ejemplo, donde debería venir un número, pone texto. Donde debería ser un vector, pone un escalar. Donde debería ser un escalar, pone un vector. Entonces nosotros tenemos que garantizar que los algoritmos que creemos sean capaces de capturar todas esas cosas y que saquen mensajes y digan, no, veas que usted no, aquí no puede ingresar un número, esto aquí es un texto, o esto debe ser un número entero, ¿cómo me va a ingresar un decimal? O aquí es un texto, no me ingrese números. Entonces, ahí es donde decimos que debe soportar la mayoría de las variantes. Y no solamente en el caso de los errores, sino en el caso, por ejemplo, yo estoy formulando una mermelada, pero yo quiero formular una de mora, o una de piña, o una de fresa, o una de guayaba, o otra de otra fruta rara. Entonces, el algoritmo debería ser capaz de indicarme en cada caso, pues dependiendo la fruta que yo quiera seleccionar, entonces, por ejemplo, si se puede o no, qué cantidad de fruta tengo que añadir en ese caso, ¿será que yo puedo prescindir, por ejemplo, de agregar el conservante o es obligatorio agregarlo? ¿Debo agregar siempre pectina o no es necesario? O si no lo hago con pectina, ¿qué otros gelificantes puedo utilizar? Entonces eso debe estar claro dentro del algoritmo. Esos son variantes del algoritmo y debo tenerlas ahí presentes para que el algoritmo sea bien robusto. Y lo último es que debe ser finito en tamaño y tiempo de ejecución. Después vamos a ver, cuando veamos los ciclos, que algunos ciclos se vuelven infinitos cuando no condicionamos bien. Entonces eso es un problema y hay que tenerlo presente. Ya los últimos pasos es pues efectivamente llegar al computador, escribir el código tal cual. Nosotros vamos a aprender a escribir código en lo que es Python y Visual Basic. Entonces ambos son lenguajes de programación de alto nivel y pues vamos a ver que existen unas diferencias en la parte de cómo se escribe, pero en cómo pienso yo el algoritmo van a ser exactamente iguales. Y eso es una ventaja enorme. Aquí en este curso no estamos aprendiendo solamente un lenguaje de programación, sino que estamos aprendiendo la lógica de cómo programar. Ese es el objetivo fundamental, la lógica. Si ustedes desarrollan esa lógica de cómo programar, pues pueden hacer la transición de un lenguaje a otro de una forma más o menos sencilla. Obviamente, pues tiene uno que estudiar el propio lenguaje, pero con la lógica se apoya mucho uno para poder hacer los códigos mucho más fácil. Y la etapa final, bueno, esta no es la etapa final, pero es la penúltima, es la prueba y depuración. Cuando yo tengo un código, lo tengo que ejecutar bajo muchas circunstancias.
porque con la primera vez que yo pienso el algoritmo, se me escapan algunas cosas. Y uno dice, no, pero es que yo puedo pensar el algoritmo 100%. Eso no lo hace nadie, porque miren que ni los propios programadores que se han dedicado toda la vida a hacerlo, lo hacen. Porque si eso fuera así, no existirían las versiones. Miren que cada vez que uno conecta el celular a cargar, empieza a descargarse actualizaciones, que del Facebook, que del Instagram, que del TikTok, que de la aplicación que controla la cámara, que un montón de cosas. ¿Por qué creen ustedes que son esas actualizaciones? Son problemas que han identificado los programadores en la ejecución, y eso pasa cuando el celular se queda pegado, se detiene y toca pues como cerrar la aplicación, eso manda un reporte. Esos problemas se resuelven con las actualizaciones o mejoras en el software. Y las mejoras serán cosas que no habían pensado que se podían hacer y que ahora pues ya las consideraron, las hicieron y mejoraron. Entonces el hecho de probar y depurar un software no quiere decir que yo no sepa programar. Quiere decir que yo tengo una aproximación inicial, pero que se puede mejorar, siempre se puede mejorar, en el sentido de que yo voy a capturar mejor los problemas, voy a hacer las cosas de forma más eficiente, voy a escribirlo en menos líneas de código. Bueno, se pueden hacer mucho tipo de Profe, hola. depuraciones. Ya terminaron. Terminemos con esta partecita y vamos otra vez a mirar lo del software. En la parte de documentación final es generar esos manuales que van a permitir que el software que yo creo le sirva a otras personas. Porque para mí puede ser muy claro, yo lo sé usar, pero si se lo entregan a otra persona va a decir, bueno, ¿y aquí qué tengo que ingresar? ¿Y allá qué tengo que hacer? ¿Y aquí qué tengo que hacer? Y entonces luego, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cierto? Entonces, por eso es buena la documentación, porque ahí se pone de manifiesto el paso a paso de lo que se debe hacer en lo normal, si hay problemas para instalar y para todo lo demás. Entonces, esos son los pasos. Vamos a volver entonces acá a mirar. Michael, vos también, ya terminaste. No, pero a mí no me ha terminado, pero si alguien ya le dio, hágale que yo después pues, yo miro con los pasos que siguen. Listo. Ah, ¿quién fue la que habló? Yo, Valeria. profe. Ah, María Alejandra. Listo, si nos puedes compartir tu pantalla un momentico, porfa, para que lo miremos a ver entonces cómo queda. Voy a dejar de compartir. Ya está mostrando. Te abrió esas pestañas en el navegador. Sí, cuando ya terminó, pues como de cargar, le di next y aparecieron estas dos. Welcome to Anaconda. Y eso de registrarse, no, eso es opcional, no es necesario. Eso lo puedes cerrar. Sí. Y esa también, en realidad. La Eso es cierro, como sí. para dar información, pero no es necesario. Ahí, ¿sabes dónde está ubicado el software? Te vas pues como a todos los programas. Ahí en el iconito como de Windows. Ahí va el crea unos accesos directos. Ah, va el icono que queda en toda la parte inferior izquierda. Ese, El que queda abajo, donde buscas todos los programas. acá. Pero no está en esa carpeta, sino que es en la barra de abajo de inicio, El inicio. el que queda en toda la Ah, izquierda. ya. Es. Y ahí vas a buscar Anaconda. Anaconda, eso es. Entonces miren que ahí salen varias opciones. ¿Con qué opciones vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar con la que se llama Spider y posiblemente con la que se llama Jupyter Notebook. Esas dos opciones son las que vamos a Ingreso. trabajar. Entonces puedes darle clic a esa. ¿Y qué nos da cada una de esas opciones? Pues en ambas se puede escribir código, tal cual, el mismo código. La diferencia es que Spider es un entorno integrado de desarrollo que nos permite, por ejemplo, si estamos haciendo un código muy largo, hacer la depuración, que podamos ejecutar paso a paso, como hacíamos en Visual con F8,
entonces nos permite ejecutar paso por paso para poder identificar dónde tenemos el error, que eso no en todas partes se puede hacer. Pues por eso es tan chévere y tan interesante el Spider, porque es una interfaz que nos permite ver las variables, nos permite tener como el control de toda la información que estamos allí pues escribiendo. Lo bueno de Jupyter, los notebooks, es que podemos crear una interfaz muy interactiva para no solamente escribir el código, sino hacer la descripción de lo que contiene ese código. Entonces nos permite ingresar celdas con código, pero celdas con texto que se dejan editar como si fuera un Word. Entonces es como una combinación muy chévere, va creando como una especie de página web. Queda muy bonito luego para hacer la visualización. Vamos a ver cómo queda la interfaz en este caso. Dile dismiss, que no te muestre eso. Entonces miren cómo se ve inicialmente. Así se ve, pantalla oscura con letra clara. En la parte de la izquierda hay un archivo que se llama temp.py. ¿Sí ven? Ese temp.py pues es un archivo temporal para uno tenerlo ahí si quiere escribir código. Pero si uno quiere escribir su propio código y guardarlo, tú puedes darle arriba donde dice File en los menús y ahí decirle que cree uno nuevo, New File. En la primera opción sería archivo nuevo, New File. Y ahí pues miren que ya generó un nuevo archivo que se llama Untitled 0. Ese archivo pues uno puede empezar a escribir el código ahí donde está el cursor parpadeando. Ahí escribiríamos nuestro código. Y una vez lo hemos escrito, pues podemos guardarlo. ¿Cómo se guarda? En File de nuevo. Y le das Save As. Save As. Esa opción. Y en esa opción pues sale una ventana emergente que nos permite buscar dónde queremos guardar y pues simplemente sería cambiarle el nombre a ese archivo. Miren que en este momento se llama Untitled 1, Untitled 0. Le puedes poner lo que quieras, ¿cierto? Lo que estés haciendo. Por ejemplo, si estamos haciendo un ejercicio de condicional, entonces le pones condicionales, tal cosa, tal, cualquier cosa. Y ya buscas en dónde guardarlo. En la carpeta que tú quieras, en documentos, en algoritmos, eso, tenerlo organizadito. Y ya uno le da a guardar, siendo el caso. Esas otras ventanas que están allí a los lados tienen su finalidad, pero enseguida vemos con ejercicios pequeños pero prácticos de qué van esas ventanas, ¿cierto? Por el momento, esa es la interfaz que tenemos. Y ahí es donde vamos a escribir el código. Entonces, si quieres, María, me cedes otra vez la pantalla para que sigamos por acá, pues como viendo otras cositas. Y te agradezco mucho. Ya. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, estamos por acá. Entonces, igual sigamos esperando otro momentico porque hay personas que todavía no se les ha instalado del todo las aplicaciones. Entonces vamos a continuar aquí con esta presentación, esperando que en este transcurso de lo que hagamos esto, pues ya estén todos con el software instalado. Si alguien presenta algún problema, lo podemos revisar. Muy bien. Entonces, esta parte inicial pretende ser un poco teórica, pero es para cubrir un tema que es importante para nosotros. Y es que antes de nosotros escribir el código, aunque no es lo usual, pero con algunos códigos uno se lo puede pensar así, uno puede escribirlo con papel y lápiz. Y eso se llama el pseudocódigo. O si lo hago con diagramas, pues será un diagrama de flujo. Vamos a ver entonces cómo construimos nosotros pseudocódigo y diagrama de flujo. Y pues esto nos va a ayudar de pronto para algún algoritmo que nos esté dando muchos dolores de cabeza, pues al menos pensarlo con lápiz y papel puede ayudar a que se nos aclaren las ideas. Entonces, el pseudocódigo
es una serie de pasos bien detallados y claros que conducen a la resolución de un problema. ¿Qué pasa? Que en el pseudocódigo se llama pseudo es como si fuera falso, el falso código, pseudocódigo, es porque no es código, no está escrito en ningún lenguaje de programación, es lenguaje humano, pero que vamos a utilizar para describir esos pasos, pero como nuestras propias palabras, sin utilizar ningún lenguaje de programación. Entonces, el pseudocódigo uno lo puede hacer sin haber escrito nunca código, sin saber programar. Y es porque parte de la lógica. Y la lógica nos acompaña siempre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros fuéramos a determinar el volumen de una caja y nos dan las dimensiones A, B y C, entonces ese pseudocódigo se puede establecer de la siguiente manera. Miren que ahí tenemos una serie de pasos bien detallados, que no son ambiguos, tiene muy bien establecido cuál es el inicio, cuál es el fin, y son pasos finitos, ¿cierto? Que eran las características de un algoritmo. Entonces miren, por ejemplo, acá, primer paso, inicio, último paso, fin. Y parece que eso fuera como va a describirlo, ¿cierto? Pues yo sé, pues claro, el primer paso va a ser el inicio y el último el fin, pero los computadores no entienden ambigüedades. Yo debo ser claro en decirle dónde inicio y dónde termino. Aquí no nos podemos ir por las ramas, tenemos que ser explícitos cuál es el inicio y cuál es el fin. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Después de que iniciamos, leer las medidas, sí o sí. Porque si yo no leo las medidas, entonces ¿cómo voy a calcular el volumen? Tengo sí o sí que leer esas medidas. Luego, tengo que realizar el producto y guardarle una variable, por ejemplo, que se llame V, producto de A, B por C. Así se calcula el volumen de una caja. Y finalmente tengo que escribir ese resultado. Ahí tenemos 5 pasos. 5 pasos para hallar el volumen de una caja. Un algoritmo realmente muy sencillo y que todos, yo creo que todos teníamos esto mismo en mente cuando pensamos en el volumen de una caja. El volumen es, pues eso es un cubo, no necesariamente, porque A, B y C pueden ser diferentes, pero es un paralelepípedo, entonces pues podemos calcularlo como el producto de A por B por C. Ahí está. Esto es pseudocódigo, porque miren que lo estoy escribiendo con palabras de nosotros, desde los seres humanos. Aquí no hay código. Ya enseguida, cuando vamos a Python, vamos a hacer este mismo algoritmo y vamos a ver que esto tiene una representación ya en el código que va a ser muy propia del lenguaje. Pero eso lo haremos enseguida. Luego, nosotros podemos representar esto mismo en un diagrama de flujo, que esa es otra alternativa. Los diagramas de flujo tienen unas convenciones, que son unas viñetas especiales que se utilizan para cierto tipo de información. Entonces, miren, por ejemplo, si yo quiero iniciar o terminar un algoritmo, lo hago con este símbolo, con esta viñeta. Si yo quiero entrar datos, lo hago con esta. Si quiero hacer un proceso se entiende como un cálculo, por ejemplo. Todos los cálculos que hagamos van a ser procesos. Se hará con esta. Quiero tomar decisiones, que eso lo vamos a ver más adelante. Cómo tomar decisiones con código. Pues se hará con algo como este o este. Que quiero imprimir un resultado. Entonces la viñeta será esta. Y esas son básicamente las viñetas que vamos a utilizar. Para iniciar y terminar, para entrar datos, para hacer procesos y para imprimir resultados. Muy bien, entonces
vamos a plantear el mismo ejercicio del volumen de la caja, pero utilizando diagramas de flujo, para que miremos cómo quedaría. Miren aquí. Primer y último paso. Quedan con esta viñeta, que son viñetas para inicio y final. Entrada de datos se hace con esta viñeta. Miren que cuando yo leo las medidas A, B y C, pues estoy entrando datos al código. Entonces lo hago con una viñeta como esta. ¿Qué es calcular el volumen? Un proceso. Entonces lo hago con el rectángulo. Y finalmente, pues voy a escribir el volumen, lo hago con esta viñeta. Y ahí están representadas la mayoría de las que vimos hace un momento, excepto la de toma de decisiones, porque eso lo vamos a ver después. Entonces lo dejamos como en stand-by para retomarlo más adelante. Miren todos los operadores que podemos utilizar para hacer operaciones matemáticas. Aquí utilizamos, por ejemplo, el igual y el por, que están por acá, vean, igual y por. Pero aparte de esos, pues hay todo este montón. Uno puede sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer exponenciación, mayor, menor, bueno, todos estos. Vamos a ver que en cada lenguaje de programación estos símbolos pueden tomar formas diferentes. Y la idea es que pues tengamos ese espacio acá en la clase para identificar cómo se escribe cada uno en el lenguaje de programación particular. Por ejemplo, si estamos en Python, el símbolo de más es igual más, el de menos es menos, el por sigue siendo un asterisco, el de la división es igual, el de la exponenciación ya cambia, son 2 asteriscos. Pero eso después lo vamos a cubrir en más detalle. Lo que quiero mostrarles aquí es que cada lenguaje de programación tiene su propia representación. Entonces, miren, la exponenciación normalmente es este gorrito, pero en Python se escribe son 2 por. Un solo por es multiplicación, 2 por es exponenciación. Mayor que es lo mismo, este es lo mismo, este también es lo mismo, este es lo mismo, este, que es el diferente. Miren que el diferente matemáticamente se escribe así, ¿cierto? Esto es diferente. En algunos lenguajes de programación se escribe así, en Python no, en Python el diferente se escribe así. Un signo de admiración y el igual, diferente. Y este igual que en Python no se escribe solamente un igual, se escribe doble igual. Y después vamos a hacer la diferenciación entre cuando se escribe un solo igual y cuando se escriben 2 iguales. Porque ambos se utilizan, pero se utilizan en contextos diferentes. Entonces, la idea es aprendernos como estas nomenclaturas para poder interactuar de forma adecuada con el lenguaje de programación, ¿cierto? Es como cuando uno aprende otro idioma. Uno aprende, por ejemplo, el inglés para poder interactuar de forma adecuada con las personas que hablan inglés. Así lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a aprender Python para poder interactuar de forma adecuada en ese lenguaje de programación particular. Entonces vamos a aprender a comunicarle al computador ideas, pero a través de ese lenguaje de programación tan particular. No se preocupen por esto en este momento, que vamos a tener un espacio en el que vamos a poder repasar y practicar y tenerlo pues ahí como un resumen también en una diapositiva más adelante. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Preguntas. ¿Cómo van con la instalación? Ya terminó en todos sus computadores. A mí ya me dio. Sí, excelente. Y a los demás, también ya todo bien. Espero que sí. Si alguien tuvo algún problema, porfa, me lo hace saber. Aprovecho este espacio para
también comentarles lo siguiente. Todas estas presentaciones que vayamos cubriendo de la clase, pues la idea es que ustedes las tengan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo las voy a compartir? Esta, por ejemplo, ya la terminamos. Entonces, acá en el Teams, yo cierro esto. Acá en el Teams, en el equipo de algoritmos y programación, acá en esta parte de los archivos, hay una carpeta que se llama, en este caso se llama Recordings. Miren que ahí van a estar las grabaciones de las clases en Recordings. Y hay otra carpeta que se llama Materiales de clase. Y en esa carpeta Materiales de clase les voy a estar cargando pues todos los archivos de la clase, ¿cierto? Pues en este caso les voy a cargar esta primera. Que sería esta. Y ahí les va a aparecer a ustedes. Para que sepan dónde está la información. Todo el material de la clase va a estar en la carpeta que se llama Materiales de clase. Ahí van a aparecer todas las presentaciones. Si hacemos algunos ejercicios que de pronto sea bueno tenerlos aquí, pues también los guardamos de forma adecuada, los tenemos aquí guardaditos para que ustedes puedan acceder a todo. Me parece una forma muy chévere y muy organizada de tener toda la información, porque todo está en Teams, tanto las grabaciones como las diapositivas y todo lo otro pues, que podamos generar desde la clase va a estar allí, para que lo tengan muy presente. Si ustedes entran y no está la presentación que necesitan, es porque yo no la he cargado. Entonces me escriben, porfa, y dice, Faber, porfa, nos envías o montas la presentación. Y me ayudaría mucho porque a veces se me olvida. Entonces, llego y lo monto y ahí ya sí les va a aparecer. Bueno, entonces vamos a venir a esta otra presentación y vamos a empezar por acá. Ahora sí vamos a entrar en materia. Todo esto que vimos hasta hace un momento, pues era como el acondicionamiento de las cosas para poder que pudiéramos tener las condiciones para poder trabajar. Entonces, miren, cuando uno piensa en programación, se da cuenta que existen solo 3 tipos de estructuras a la hora de escribir código. Y eso va a ser algo que para nosotros es realmente muy bueno, porque no vamos a tener que aprender muchas cosas. Vamos a tener que aprender pocas cosas, pero con esas pocas cosas hacer mucho, porque al combinarlas se pueden hacer un montón de cosas. Entonces vamos a empezar con las estructuras secuenciales, que son una de las 3 estructuras que vamos a aprender a utilizar. ¿Cuáles 3 estructuras vamos a aprender a utilizar? Las secuenciales, que es con las que vamos a iniciar. Luego vamos a aprender las selectivas y por último las iterativas. Obviamente, cuando terminemos estos temas, va a haber otros temas que son complementarios, que nos van a ayudar a hacer otro tipo de cosas. Pero como estructuras, tal cual, estrictamente hablando, existen solo estas 3. Rápidamente, ¿qué hacen cada una? Pues las estructuras secuenciales son un paso a paso, como si fuera una receta, como lo que acabamos de hacer con el volumen de la caja. Así tal cual. Uno empieza desde el paso 1, va paso 2, paso 3, paso 4, sin saltarse ningún paso y sin devolverse. Todos. Ejecuto desde el inicio hasta el fin. Todos, absolutamente todos. Eso en el caso de las estructuras secuenciales, ¿cierto? Por eso llaman secuenciales, porque siguen la secuencia de pasos. Ahora, cuando pensamos nosotros en estructuras selectivas, la cosa cambia, porque las estructuras selectivas, o también se llaman estructuras para tomar decisiones, lo que queremos es que el computador nos asista en una pregunta que estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros decimos, vea, vamos a asignar un subsidio de transporte a las personas de la universidad que sean de estrato entre 1, 2 y 3 y que, por ejemplo, tengan niveles de ingreso inferiores a un salario mínimo. Entonces, son 2 condiciones. Entonces, uno le puede, yo tengo la base de datos de los estudiantes, uno le puede poner a través de una estructura selectiva, y por eso lo llama selectiva porque va a seleccionar cierta porción de la información. En este caso, ¿quién? Los estudiantes que cumplen la condición. Entonces, yo puedo generar un algoritmo que me identifique
la condición de que el estudiante es estrato menor o igual a 3 y que el ingreso es menor o igual a 1.000.000. Y con eso, pues me lo selecciona. Si dice, si cumple la condición, entonces sáquemelo de allí y póngamelo en otra base de datos. Y yo puedo empezar a hacer el filtro de esa base de datos de estudiantes, que pueden ser miles, y tomo solamente los que me cumplen la condición. Y a esos, pues les notifico que efectivamente pues, van a tener ese auxilio de transporte por parte de la universidad. Por poner un ejemplo, cualquiera, ¿cierto? Entonces, para eso me van a servir este tipo de estructuras, para tomar decisiones. Pero las decisiones se las vamos a ceder para que el computador las haga, porque él la puede hacer mucho más rápido. Pero nosotros tenemos que decirle cuál decisión tomar. Ahora, estas últimas que están acá, las iterativas, van a ser estructuras que nos permiten repetir un código varias veces, muchas veces. Por ejemplo, yo quiero decir al computador, imprímame en pantalla los números del 1 al 10. Yo no tengo que decirle, imprímame el 1, imprímame el 2, imprímame el 3, imprímame el 4. Yo puedo ponerlo dentro de una estructura iterativa y decirle, para los números del 1 al 10, imprímalo. Y queda supremamente cortico. Y cuando uno lo ejecuta, se da cuenta que imprime todos los números. Imprime los números del 1 al 10. Entonces, estas tres estructuras combinadas nos van a dar una flexibilidad muy chévere, muy interesante para construir casi que cualquier cosa que queramos hacer. Obviamente respecto de cosas que puede hacer un computador, ¿cierto? Que es manipulación de información. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Por las más fáciles, por estas, estructuras secuenciales. Y de esto trata esta presentación, estructuras secuenciales. Entonces, miren que, volviendo con el ejemplo del volumen de la caja, el volumen de la caja es una estructura secuencial. Vamos a ver. En el caso de las estructuras, se ejecutan una después de la otra. Miren, se ejecutan una después de la otra. Se espera que se proporcione uno o varios datos. Miren que aquí se proporcionan uno o varios datos, los cuales son asignados a variables para que con ellos se produzcan los resultados que se presentan, que representen la solución del problema. Entonces, característica fundamental de una estructura secuencial es que arrancamos de arriba hacia abajo, vamos a ejecutar absolutamente todos los pasos sin saltarnos ninguno ni devolvernos. Yo nunca voy a ver una flecha en esta dirección. En la estructura secuencial les voy siempre de arriba hacia abajo sin saltarme nada, sin devolverme. Eso constituye una estructura secuencial. Y este ejemplo lo ilustra perfectamente. Arrancamos desde acá, vamos hacia abajo y vamos ejecutando todos los pasos sin saltarnos nada y sin devolvernos. ¿Cierto? Entonces, la idea del día de hoy es poder llevar este algoritmo que tenemos acá a Python. Este va a ser nuestro objetivo del día de hoy. Hablemos un poquito de Python y por qué es que vamos a trabajar con este lenguaje de programación en particular. Pues lo primero es que es totalmente gratuito. Miren que ya todos ustedes lo instalaron en su computador y no tuvieron que pagar nada, absolutamente nada. Totalmente gratuito y ustedes no están violando ninguna ley ni incumpliéndole a nadie por el hecho de tener este software en sus computadores. También es open source, lo que significa que es código abierto, es decir, uno en cualquier momento podría ingresar al código fuente con el que está escrito todo lo que uno instaló y ver cómo fue que se instaló y cómo es que hace para generar tal cosa y tal función, cómo es que la escribieron. Uno puede ingresar y ver el código de absolutamente todo. Lo que no pasa, por ejemplo, con los programas de Microsoft. Si ustedes miran, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint y otros que tienen, o incluso Windows, uno no puede ver el lenguaje de programación, cómo es que ellos hicieron para hacer ciertas cosas. Eso está guardado, eso es de ellos. Aquí no, es abierto. Entonces eso da mucha tranquilidad y mucha flexibilidad, porque nos permite en un momento dado, si nos encarretamos demasiado, pues hacer cosas incluso como las que ellos hacen, copiando y pegando y simplemente pues dándole el crédito al que le tenemos que dar el crédito. Otra razón
es que tiene un respaldo enorme en una comunidad que todo el tiempo se está generando preguntas y hay otros que están respondiendo esas preguntas. Entonces, si ustedes entran a internet y preguntan casi que cualquier cosa en Python, les va a salir o un foro o un video o una página web donde les den la solución. Eso es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? En que es muy bueno porque nosotros vamos a tener a la mano muchas respuestas, pero es malo en la medida en que si yo lo tomo como el camino fácil, pues lo voy a encontrar y voy a resolver muchas cosas sin tener que pensarlo. Aquí la invitación es que entrar a internet o consultar es totalmente recomendado, pero en ciertos casos es bueno pensarlo uno mismo, porque si yo no lo pienso yo mismo, pues me pierdo esa posibilidad de generar esa capacidad propia de resolver los problemas. Entonces, que sea una combinación de entre buscar y pensar, ¿cierto? Siempre debe haber esa componente propia del pensamiento para que podamos generar pues ese aprendizaje. Otra razón importantísima es que no se limitan a un área en concreto. Nosotros con Python podemos hacer literal lo que queramos, entre, por ejemplo, diseño de páginas web, inteligencia artificial, computación científica, podemos generar aplicaciones de escritorio que se ejecuten, que se instalen como un programa tal cual. Todo eso se puede hacer. Obviamente aquí no vamos a llegar pues como al punto en que estemos tan allá, porque esto pretende ser una introducción a la programación, pero si queda como ese interés, ustedes pueden seguir por cuenta propia investigando, consultando y pueden llegar a hacer casi que cualquier cosa, lo que quieran hacer con Python. Entonces, y esa es la idea. Otra, Python es apto para todas las plataformas. Es decir, usted lo puede instalar en Windows, en Mac y en Linux. Cualquiera, va a funcionar sin ningún problema. Entonces eso le da una flexibilidad muy, muy chévere. Eso por un lado. Ahora, no solamente vamos a trabajar con este lenguaje de programación, sino que vamos a trabajar también con Visual Basic, pero de eso hablaremos posteriormente. Esta parte de la instalación ya la hicimos, Diana Conda. Ahora, miren, lo que ahorita María Alejandra nos mostró en pantalla es muy diferente a lo que yo les estoy mostrando. Y es la misma interfaz. Esto es Spider. Miren que eso es Spider, sino que la versión mía es 3.8, seguramente la de ustedes estará más actualizada. Eso no va a representar pues ningún problema, porque esto que yo les estoy mostrando acá es parte de la personalización que se puede hacer a la interfaz. No es la versión, es personalización. Y la idea es que lo podamos ver. A mí personalmente, ese fondo oscuro con letra clarita, para pasar mucho, mucho tiempo viéndolo, me satura mucho, me cansa. Como que me pone triste también ese fondo oscuro para programar. Entonces yo prefiero el fondo clarito. Entonces mi versión, o más bien, mi Spider, yo lo personalicé para que fuera clarito. Yo abro el Spider, vamos a ver acá. Vamos a ver que es clarito, en el caso mío. Si ustedes lo quieren poner también que sea clarito, les voy a mostrar por dónde lo pueden hacer. Esa personalización también es chévere hacerla. Esto es un mensaje que siempre me sale. Esto es otra cosa que le instalé, pero eso no importa. Miren cómo me sale a mí el entorno. Me sale en tono claro. Voy a abrir un nuevo archivo. Incluso aquí me están pidiendo que lo actualice, pero pues eso después lo hago. Voy a abrir un nuevo archivo. Cerremos este. Y miren por dónde se puede hacer esa parte de la personalización. Ustedes se vienen por acá a Tools, Preference. Y ahí en Tools Preference pueden venir aquí en Apariencia. Y aquí hay varios tipos de temas para la interfaz. Ustedes están con el tema Dark. A mí me gusta más el Light. Light es claro y Dark es oscuro, ¿cierto? Ustedes están con el oscuro, pero a mí me gusta más este. Entonces solamente es decirle, yo quiero el tema claro, darle aplicar, OK, y él posiblemente les pida que es necesario reiniciar la aplicación para que surja efecto. Y entonces va a reiniciarse. Y cuando vuelva y abra, va a aparecer blanca, ya no oscura.
para los que les gusta más el claro que el oscuro, y a los que les gusta el oscuro, pues lo dejan tal cual. Otra cosa que pueden hacer, por ejemplo, es cambiarle el tamaño a la letra. Acá en general, avanzadas, a ver, si mal no me acuerdo, creo que es en apariencia, entonces. Me gusta más este. Aquí, en fonts, en apariencia, en appearance. Aquí le pueden poner un tamaño más grande a la letra por si quieren. Le voy a poner, por ejemplo, 11. Ve, esto me lo dejo oscuro. Vamos a volverlo a cambiar. A ver. Ve por qué lo cambió a oscuro si no. Consolas. Bueno, ese es el estilo de la letra. Aquí le pueden cambiar incluso también, miren que aquí cambia la apariencia de esto acá. Esta, por ejemplo, me gusta más blanquita, sí. Pero ustedes le pueden poner la que quieran, ¿cierto? Aquí vemos que aquí es una personalización como uno lo desee, como uno lo desee. Listo. Otra cosa que pueden hacer ustedes es habilitar o deshabilitar estas ventanas que están a los costados. ¿Cómo? Por acá desde View y en Paints, ustedes pueden chulear o deschulear estas casillas de verificación. Las pueden verificar o no, y en la medida en que las verifican o no, pues aparecerán estas diferentes ventanas que están acá. Por ejemplo, esta es un explorador de archivos. Entonces uno busca aquí el que se llame como Explorer o algo así. Files, sería Files, que es de los archivos. Esta de abajo, que es la consola, pues sería la consola. Yo creo que esa está por defecto, esa no se puede deshabilitar. Pero esta, por ejemplo, lo de Find, Plots, Variable Explorer, uno lo puede habilitar o deshabilitar de acá. Entonces eso ya es muy personal, lo que uno quiera tener o no tener en pantalla. Pues que ahí no va a haber ningún problema. Profe, Dime. este es como más o menos como R, ¿no? Pues la interfaz. Ahí uno va haciendo código en la consola y en la otra ventana se va ejecutando, va viendo si va bien o mal. Sí, acá uno escribe el código acá. Por ejemplo, yo escribo X igual a 5, a 4, cualquier cosa. Entonces mira que ahí me va apareciendo. Y yo puedo decir, imprímame X. Cuando yo le doy instrucción print, print es para que me lo imprima en consola. Print, con minúscula, todo en minúscula, print, entre paréntesis, X. Y yo ejecuto este código. Para uno ejecutar el código, así como está, miren que es una instrucción muy sencilla. Digo que X es igual a 4 y luego lo quiero imprimir. Puede hacerlo de dos formas. Dándole clic a este botoncito, que es que ejecute el archivo. O la otra opción con las teclas es presionar Control Enter. Control Enter. Me parece más chévere con Control Enter porque pues es como más rápido con el teclado. Entonces miren que cuando yo escribo Control Enter me escribe aquí el 4. ¿Sí ven? 4. Abajo. Los resultados que uno quiere reportar, los reporta con print y ellos van a aparecer abajo en la consola. Esa es la idea básica. Entonces vamos a hacer el ejemplo que tenemos por acá, lo del volumen de la caja, para que veamos como los primeros pasos con Python. Entonces hay dos conjuntos, bueno, hay dos instrucciones básicas que vamos a aprender. Voy a borrar esto que es carreta, y es cómo leer información y cómo escribir información, ¿cierto? Ya vimos cómo escribir información, es así, con print. Pero hay una instrucción también que es para leer información. Yo, por ejemplo, A la puedo leer directamente o la puedo escribir. Si yo la quiero leer, debo poner la palabra input y escribir un texto que le va a recordar a la persona que esté ejecutando el código qué es lo que debe ingresar. Por ejemplo, ingrese el valor de A. Y así puedo copiar y pegar esto 2 veces más para hacerlo para B y para C. ¿Qué tendría que hacer? Pues cambiar A por B y aquí
Y aquí listo. Miren que este paso que tengo aquí señalado es leer la información. Miren que para Python el paso número 1 queda implícito, que es inicio. ¿Dónde inicio? Pues aquí donde arranco con los primeros códigos. Ahora, leemos la información. Aquí voy a complementar esto un poquito más, ponerle 2 puntos, un espacio. 2 puntos, un espacio para que se vea más bonito. Y luego pues voy a calcular el volumen. ¿Cómo calculo el volumen? Como A por B por C. Miren que el cálculo del volumen es exactamente igual, el producto, A por B por C. Y una vez calculo el volumen, pues lo tengo que imprimir. ¿Cómo lo imprimo? Con print. Print es imprimir en inglés, ¿cierto? Entonces ahí tenemos dos funciones bien interesantes que nos van a acompañar durante todo el tiempo. Input, aunque no necesariamente tiene que ser así, ahorita le podemos hacer una modificación a este código para que veamos cómo lo podemos hacer más rápido. Input para leer información y print para escribir la información. Y este es un cálculo, ¿cierto? Aquí está calculando el volumen, que es el producto de A por B por C. Una cosa muy interesante con Python, que difiere de otros lenguajes de programación, es que no es necesario definir el tipo de variable. O sea, nosotros no le tenemos que decir a Python que A va a contener un número, ni que V también va a contener un número, sino que en la medida en que yo le asigno el valor a la variable toma el tipo de variable que se le asigne. Vamos a ver que en Visual no es así. En Visual tenemos que definir explícitamente qué tipo de variable es. Si no, sacan un error. Por Python es más fácil de aprender. Y estamos empezando por acá. Entonces, miren, acá esto como está, posiblemente nos va a saltar un error. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver si salta, vemos por qué. Y eso tiene que ver con los tipos de variables en Python. Vamos a darle un vistazo a eso de los tipos de variables y luego pues podemos analizar con más detalle ese código. No lo hemos ejecutado. Vamos a ver esto primero y luego vamos a pensar si nos sale un error, ¿por qué no salió? Entonces miren, en Python tenemos solamente 4 tipos primitivos de variables. Cuando hablamos de primitivos son como los más básicos, pero son solo 4. Podemos representar números enteros, números decimales, valores booleanos, que puede ser falso o verdadero, y cadenas de texto, que es cuando yo voy a escribir nombres de personas, por ejemplo, nombres de productos químicos. Ah, no, este es hidróxido de sodio, este es cloruro de magnesio, este es carbonato de potasio. Esos son textos. Entonces, pues los tendré que escribir como una cadena. Falso y verdadero se utilizan mucho para los condicionales. Entonces, es un tipo de variable importante. Y ya, pues, números enteros y decimales. Miren que no es mucho. Son 4. Se aprende uno rápidamente. Para Python se llaman así. Se llaman int de entero, pero así no lo vamos a ver. Int entero, float de decimal, bool de booleano y str de string de cadena en inglés. Esto va a ser importante para nosotros porque estos mismos nombres son los que como función nos van a permitir cambiar el tipo de variable. Entonces lo vamos a tener por acá, una función que se llama int, otra que se llama float, otra bool y otra str. Son funciones. Y vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, por ejemplo, yo tengo una variable que originalmente es una cadena de texto. Yo la puedo convertir en un entero, siempre y cuando, pues, sí tenga un número. Y vamos a ver que eso es una característica importante del input. Pues, miren que acá tenemos las dos expresiones que utilizamos allá en el código, print e input. Esta para reportar resultados, esta para adquirir datos. ¿Qué pasa? Que cuando yo paso los datos por un input,
esos datos son de tipo str, es decir, son de tipo cadena de texto. Entonces yo tengo que convertirlos a enteros o a float antes de poder utilizarlos. Y de ahí va a ser el error que nos va a surgir. Vamos a ver si nos surge. Y luego pues ya podemos poner esto en contexto. Así puede ser que parezca como confuso. No, esto está un montón de nombres raros ahí. Pero con el uso vamos a ver que no va a tener pues como mucha dificultad allí. Vamos a venir acá y voy a ejecutar este código. Voy a dar control enter. Y me pide ingrese el valor de A. Miren que aquí en la consola abajo salió este letrero que yo tengo aquí. Ingrese el valor de A. Te lo va a ingresar el valor de A. Le voy a ingresar un 2. Voy a ingresar el valor de B, un 3. E ingreso el valor de C, un 4. Y miren lo que me sale aquí. Un error. Un bello error. Vamos a venir acá. Abrir este. Cerremos esta presentación. Ahora, venir acá y hacer énfasis en esto. Mire, me dice, error de tipo, me dice que no puede multiplicar secuencias que no son enteros del tipo string. ¿Sí ven? Me parece str. O sea, me está diciendo que no puede multiplicar cadenas de texto. Y efectivamente, porque es que miren que A, B y C, cuando los leo con un input, son de tipo str. Si yo vengo aquí al explorador de variables, a ver, finaliza esto. Miren, acá este Variable Explorer, es bueno que lo tengan habilitado, lo habilitan por acá, desde View, Panes, Variable Explorer. ¿Por qué es importante? Porque me va a mí a recordar qué tipo de variable es cada una. Entonces miren, A, B y C son de tipo str, es decir, son de tipo cadena de texto, son textos. Entonces, ¿cómo yo voy a multiplicar 3 textos? No, uno no multiplica textos, yo voy a multiplicar hola por cómo estás, eso queda, ¿no? ¿Cierto? Uno multiplica números. Entonces, si yo quiero que estos input se me vuelvan un número, tengo que convertirlos a número. Miren que yo ingresé números. Aquí hay un 2, un 3 y un 4. Pero estos números dentro de Python están almacenados como si fueran texto. Están entre comillas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quitarle las comillas. ¿Cómo? Pasando esta instrucción input a través de la función que me convierte a número entero. Entonces será int, entre comillas, entre paréntesis, perdón, cierro paréntesis. Si ven, acabo de poner int, paréntesis, y encerré todo esto, y se me va a mover, encerré todo esto dentro del paréntesis del int. Y así voy a hacer para las otras dos instrucciones. ¿Qué hago con eso? Aquí el input es una cadena de texto, pero al pasarlo por int, se me vuelve un entero. Entonces, ¿qué se va a almacenar en A? Un entero. Vamos a ver la diferencia cuando hagamos esto y volvamos a mirar acá el tipo de variable, nos vamos a dar cuenta que A, B y C ya ahora van a ser de tipo int, no str, ¿cierto? Y por eso quería dejarlo así para que notáramos que efectivamente iba a salir un error, pero que lo podemos corregir muy fácilmente con esta parte pues de entero. Vamos a ver que esto induce a otro error y lo vamos a comprobar enseguida. Acá mis variables todas en int, int, y aquí pues ya ahora sí me va a poder calcular el producto. ¿Por qué? Porque ahora sí todas van a ser de tipo entero. Esta va a ser un entero, entero, me los multiplica y luego ahora sí me los va a imprimir sin ningún problema. Vamos a ver, sí. Voy a volverlo a ejecutar. Si ustedes tienen mucho texto acá y están aburridos de esa situación, tanto, yo me muestro un poquito más para arriba, si ven que aparece mucho texto y eso va quedando almacenado allí, ustedes pueden darle clic derecho y le dicen clear console. Miren que hay una combinación de teclas, control L. Yo aquí puedo presionar control L y la pantalla se borra, queda limpiecita, como para que no me genere como tanto ruido. Control L y la borra. Entonces ya puedo volver a ejecutar esto. Vamos a ejecutarlo con control enter. Control enter. Entonces me dice ingrese a 2.
ingrese B, 3, ingrese C, 4. Y ahora sí me salió el resultado acá, 24, ¿cierto? 2 por 3, 6, por 4, 24. Y si lo pueden ejecutar ustedes, se van a dar cuenta también el tipo de variable que ahora tenemos. Todas son int. ¿Sí ven? Ya no son No, ese a mí no me sale la X, me sale A, B, C y la V. La X última. esta X está ahí de colada. Esa fue la X ahorita de un ejemplo sencillo. Voy a quitarla, a removerla. Esa tampoco debería aparecer. Así debería aparecer, sí. ¿Sí ven? Ya nos funcionó. Ya hicimos nuestro primer algoritmo en Python. Y utilizamos dos funciones que van a ser importantísimas, ¿cierto? Profe, Porque qué las pena. vamos a estar. Dime, sí. Es esa pestaña de donde aparece el cuadro donde estaba X, ¿cómo la saco? Que no la Esta tengo. Sí, te va a mostrar por acá. ajá, En View, ajá. Panes, y le das al Variable Explorer. Pues yo creo que lo tengo activo. Eso. La otra es que aquí hay varias pestañitas. Puede ser que estés en Find o en Plots. Debes ubicarte en la que se llama Variable Explorer. Que hay varias, es como si fuera un multipage. Le das clic a la que es Variable Explorer para que quede activa y se visualice. Porque aquí se visualizan varias cosas. Si hacemos gráficos, también se van a visualizar acá. ¿En dónde? No. Acá abajito, en esta parte. ¿Sí es? Dice Variable Explorer, Plots, Find. En el caso mío, en el caso tuyo puede que haya, Ya, existan sí. opciones. Ya ahí la Ya, vi, ahora sí la vi. Listo, gracias, profe. con gusto, Wilfried. Bueno, entonces miren, allá hicimos nuestro primer ejercicio. Porfa, mucho énfasis y recordación a lo siguiente. Input para leer variables y print para escribirlas. Esas dos las vamos a utilizar mucho. Entonces, para que las tengan bien referenciadas y guarden un espacio en su memoria para eso. Otro espacio importante, muchachos, es el siguiente. Para estas funciones y estos tipos de variables, int, float, bool y string, van a ser supremamente importantes para nosotros para hacer conversiones entre diferentes tipos y eso lo vamos a estar utilizando mucho. Entonces es bueno que lo tengan ahí en mente, pues bien referenciado. Terminemos con algo y que puede ser un problema también. Miren que voy a borrar la consola. Acá, si yo quisiera hacer lo siguiente y voy a ejecutar, voy a ingresar acá como a un 3.4. Miren lo que me sale. Tiene que ser el FOAT. Exactamente. Si yo ingreso, va a darle control L, lo vuelvo a ejecutar. Si yo ingreso un 3 normal, porque es un entero. Si yo ingreso, por ejemplo, a ver si es que aquí es con coma, a ver. Nada, no lo deja. Porque aquí se supone que es un entero, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que aquí me admita no solamente números enteros, sino también decimales, yo no lo puedo pasar por un entero, lo tendría que pasar por un float, ¿cierto? Para que me quede más general el código. Float y float. Y ahora sí, posiblemente, vamos a ver si sí, ¿cierto? Control L. Vamos a ver si ahora sí ya todo funciona perfectamente. Ahora la voy a ingresar al mismo 3.4. Miren que ya no me presentó el problema. Porque 3.4 es un decimal. Entonces yo no lo podía pasar por un entero. Y ahí sí debemos ser pues muy cuidadosos con eso. Aquí yo le puedo ingresar un 5.4, 4.5 y a un 2.1, por ejemplo. Y me va a salir el resultado, 32.3 en B. Y miren que ahora todas las variables son de tipo float. Float, float, float y float. Ya no son enteros, ya no son int, ya no son int. Entonces eso es importante, que lo tengamos en cuenta,
dependiendo del tipo de dato que yo quiera, entonces pues debo convertirlo. Recuerden que el input es de tipo str por defecto, es de tipo cadena, tipo string. Entonces si yo quiero que me almacene un número entero, pues lo paso por int. Y si quiero que sea un decimal, lo paso por float. Y ya está. O si quiero que sea un tipo booleano, pues lo paso por bool. Porque puede ser que aquí uno necesite que se ingrese falso o verdadero en función si una condición se cumple o no. Que el usuario sea el que le ingrese. Entonces eso va a ser también válido. Esto, obviamente, cuando uno necesita que sea la persona que está ejecutando el código que lo haga. Pero yo esto lo puedo omitir, ¿cierto? Yo en lugar de escribir toda esta carreta, puedo escribir directamente aquí el 3.4, al igual que acá. En lugar de escribir todo esto, puedo escribir el 4,5. Y aquí en lugar de escribir todo esto, puedo escribir el 2.1. Y miren cómo me queda de cortico el código. Y lo puedo ejecutar igual. Control Enter. Y miren que me da lo mismo. Antes daba 32,13 y vuelve a 32,13. Aquí los ingresé directamente. Pero son opciones que debemos tenerlas ambas en cuenta porque algunas veces yo voy a tener números directamente en el código para hacer mis cálculos, pero otros sí necesito que el usuario los ingrese porque yo no lo sé de antemano. Entonces, en cada caso, pues tendrá su finalidad. ¿Cierto? No sé si estamos claros hasta ahí. Pero venga, me va a mostrar que está en el código. Y eso Sí. voy a preguntarle que si podía poner los números, definirlos de una vez en el código o había que ponerlos por fuera, en la consola. No, se pueden definir directamente. Si vos no necesitas No hay que nadie necesidad de darle directamente. directamente, se pueden ingresar. Y aquí no hay necesidad de hacer ninguna conversión, porque yo estoy directamente asignándole un valor decimal a esto, entonces directamente se asume como decimal. Y ahí, por ejemplo, usted nos decía ahorita sobre el igual, que habían casos en que solamente ponían igual, entonces ese es uno de esos casos, que no hay que poner el doble igual. Sí, pensemos en eso y nos adelantamos un poquito, pero no importa. Este igual es de asignación, o sea, este igual en realidad no es un igual. Yo lo que le estoy diciendo acá con este igual es a la A, asígnemele el 3.4, ¿cierto? Entonces esto en realidad es una asignación. Porque yo no estoy diciendo que A es igual a 3.4, estoy diciendo A, en la memoria del computador, asígnemele este valor. Lo mismo que a B, lo mismo que a C. Al igual acá, esta V originalmente era nada, pero después de esta operación se le asignó el valor de V, que es de A por B por C, que da 32.13, en este caso pues puntual. Entonces, un solo igual es de asignación. Ahora, si yo quiero hacer un condicional, por ejemplo, yo quiero imprimir, a ver si dos variables son iguales. Por ejemplo, yo tengo acá, eso me daría esta parte. Si ustedes quieren separar el código por secciones, lo pueden hacer así. Pueden escribir acá esto y dos signos de porcentaje y le pueden poner incluso un encabezado. Por ejemplo, ese sería el cálculo del volumen. Ajá. Y miren, por ejemplo, acá en esta ventana que yo la tengo habilitada, me aparece como esos encabezados. Y acá a este otro le puedo poner otro que se llame diferencia, asignación e igualdad. Miren cómo aquí se me va generando como una especie de menú en el cual yo puedo navegar, pues si el archivo es muy largo, lo puedo dividir por seccioncitas y eso pues me ayuda con esta parte. Otra cosa buena de dividirlo por secciones es que yo puedo ejecutar este código independiente de este código. Cada sección la puedo ejecutar de forma independiente. Y eso me ahorra pues tiempo porque yo no necesito estar ejecutando todo a la vez, sino esto de arriba ya me está funcionando bien. Entonces ya para qué lo sigo ejecutando. Vamos acá y ejecutemos solo esto. Es interesante. Igual, si ustedes quieren hacer comentarios dentro del código, es decir, texto que no se ejecuta, sino que es informativo, por ejemplo, en este caso, este sería el ancho de la caja, entonces este es
ancho de la caja. Miren cómo se escribe. Ustedes escriben el símbolo numeral y ya escriben el texto. Ese texto, en este caso, se caracteriza porque es verde. Dependiendo ustedes la personalización que le den a su Spider, pues aparecerá ahí un color. Pues esta la profundidad de la caja. Profe, y algo que ahorita estaba viendo cuando uno instala el Spider, le da como un tutorial y para pues, lo equivalente a F8 acá es F9. Y para ejecutar todo el archivo decía que F5. O sea, F9 es línea por línea. Ajá, sí, acá en la parte del debug aparecen las ayudas. Con control F5 empieza uno a depurar y con control F10 sería el F8, y paso por paso. Pero igual aquí si uno se le olvida, lo puede mirar de acá. Pero eso lo vamos a ver después cuando tengamos un código más o menos complejo de cómo se hace esta parte. Por ahora vamos como en la parte más básica de crear un código sencillo, ¿cierto? Esta parte de hacer comentarios, muchachos, es fundamental. Es bueno que siempre estén haciendo comentarios. Uno no se alcanza a imaginar las penas que puede uno pasar de, ustedes escriben un código hoy, lo dejan 8 días y vuelven sobre él y ya no se acuerdan qué hacían. Y dice, esta línea de código, ¿qué era lo que hacía? Ya no me acuerdo. Entonces es bueno que en líneas de código que ustedes sientan que son importantes y que se les puede olvidar, hagan el comentario. Vea, esta línea de código hace tal cosa, con un comentario como este. Y así, cuando ustedes vuelvan sobre su propio código o ustedes le pasen ese código al compañero con el que están trabajando, él va a saber qué está haciendo ese código. Porque yo me lo puedo pensar y yo me lo sé, pero se lo pasan al otro, y al compañero y a la compañera y va a decir, ¿y eso qué? ¿Eso qué hace? Yo no sé, no tengo ni idea. Entonces, bueno, tanto para ustedes como para la otra persona con la que están trabajando. Bueno, que hagan comentarios. Demora uno un poquito, pero pues, pero queda muy claro. Aquí uno puede decir, por ejemplo, calcula el volumen de la caja. En este, pues, en la consola. Esos comentarios se los recomiendo. Entonces, vamos a ver la diferencia entre la igualdad, entre la asignación, perdón, y la igualdad. Yo voy a definir aquí dos variables, una que se llame X, que valga 3, y una que se llame Y, que valga 5. Yo voy a imprimir, a ver aquí si me funciona esto. Y X es igual a Y. Va a salir ahí, en este caso. Voy a borrar la consola. Voy a ejecutar esta parte del código. Para ejecutar solamente esta parte, igual, control enter. Miren cómo me sale un error. Me dice que X es un argumento clave inválido para la función print. Ahora pensémoslo con los dos iguales. ¿Qué me sale? False. Ya no me sale error. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo le pongo un solo igual, es que le estoy asignando la Y a la X. Es decir, estoy tratando de sobreescribir el valor, pero dentro de una función. Entonces la función print no tiene ninguna palabra clave dentro de su definición que se llame X. Entonces me va a decir, ¿cómo así que le quiere asignar Y a X? ¿A cuál X? Yo no sé de qué me está hablando. Ahora, cuando le pongo los dos iguales, ahora sí esto es una comparación. Yo estoy preguntando si X es igual a Y. Entonces, como en este caso, X es 3 y Y es 5, ¿qué me va a decir? Que es falso, ¿cierto? Ahora, si X fuera 5 también, ¿qué debería aparecer acá? True, ok. Debería aparecer true, de verdadero en inglés. Vamos a ver. Miren, ahí está, true. Porque X sí es igual a Y. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando empecemos a hablar de las estructuras selectivas, cuando empecemos a hacer condicionales.
porque esto va a ser importante en ese contexto. Por el momento fue una pregunta que hiciste pues de cuál era la diferencia entre el igual y el doble igual y va más o menos en esta dirección. Para hacer preguntas de si algo es igual a otra cosa, yo quiero saber, esto es igual a esto, debo hacerlo con el doble igual. Con un solo igual, no, porque un solo igual es asignación, no es igualdad realmente, ¿cierto? O sea, es más que todo como para ir. Pues bueno, en ese sentido, pues más o menos. Para uno preguntar cosas como con un condicional. Condicional. Y me adelanto, uno puede decir, si X es igual a Y, entonces imprimo un Sí. mensaje que diga que los números son iguales. Y pues de lo contrario, en el else, que imprima pues los números iguales. Y aquí me estoy adelantando un poquito, muchachos, pero no se preocupen por eso, que esto lo vamos a ver con mucho detalle, mucha calma. Eso es un condicional, que es las estructuras que vamos a aprender después. Entonces, aquí, esto es una pregunta de si X es igual a Y. Entonces, si X es igual a Y, me imprime esto, y si no, pues me imprime esto otro. Entonces, vamos a ejecutarlo. Voy a quitar este temporalmente, lo voy a comentar para que no me imprima eso. Voy a borrar la pantalla. Y aquí lo ejecuto. Entonces me dice, ambos números son iguales porque X y Y valen 5, pero si este le pongo, por ejemplo, un 4, pues debería ejecutarme esta parte. Los números no son iguales, ¿cierto? Ahora, si yo le pongo un solo igual, me va a salir un error. Yo no puedo hacerlo con un solo igual y de hecho aquí ya lo está señalando. Vamos a ejecutarlo así. Me sale sintaxis inválida. Yo no puedo comparar dos valores con un solo igual, tiene que ser con dos iguales, ¿cierto? Pero por eso no se preocupen pues por el momento, que eso lo vamos a ver con mucho detalle más adelante. Por el momento estamos es como dando una visión general de lo que podemos pues tener acá en esta interfaz y de lo que se puede observar en cada una de las ventanas, ¿cierto? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, ¿alguna pregunta? Estamos claros, pensando sobre todo no en este, sino en este ejercicio que hicimos acá del cálculo del volumen de la caja, que este era el objetivo pues, de este espacio de la clase. Bueno, espero que estemos bien, que están como muy tímidos. Profe, yo tengo una duda. Dime, Mari. Si yo quiero volver, pues no a que me muestre así como el código que ingresé, no se puede. Pues, por ejemplo, yo borré, ¿cierto? Sí. 2, 3. Entonces, si quiero volver como a ver lo que hice para que eso funcione. Así. Te estoy escuchando como lejos, pero, o sea, que tú borraste, pues yo creo que control Z funciona. No sé si esa es la pregunta. Pues, espérame, yo me pongo los audífonos, que es que te escucho como muy lejos, pero yo creo que con Creo que los son los audífonos sí te puedo míos. escuchar mejor. Creo que sí A ver, funciona vamos un lo que usted poquito me por acá. dice. Otra vez, María, por favor. Sí. Profe, yo creo que son los míos, qué pena, son como... sí, funcionó el control C. Ah, bueno, qué bueno, sí. O sea que sí te había entendido. Bueno, sí, el control Z acá funciona pues como que igual que en cualquier otro software. ¿Alguna otra pregunta?
¿Estamos bien? Listo. Yo creo que podemos dejar por hoy hasta ahí. Este archivo, recuerden, lo pueden guardar. De hecho, yo lo voy a guardar para que miremos cómo es. Es File, Save As, y pues ponerle un nombre. Por ejemplo, en este caso, le podemos poner volumen caja. ¿Cuál es la recomendación? No utilicen espacios. Si necesitan un espacio, más bien pongan un guión bajo. Y así de esa manera, luego no vamos a tener problemas cuando queramos ejecutar esto desde otra parte. Entonces, sin espacios. Volumen, caja, por ejemplo. Pongo un guioncito bajo acá, volumen, guión bajo, caja. Y miren que la extensión por defecto es .py de Python, .py. Y eso pues nos va a generar un archivo. Yo lo voy a guardar aquí en los ejercicios de la clase. Aquí va a finalizar esto. Y le voy a decir guardar. Y ahí está. Esta parte la voy a borrar. Y ahora le voy en el disquete, en Save, para que simplemente guarde los cambios, porque ya lo guardé. La primera vez sí es por File, Save As, para que buscar la ubicación, cambiarle el nombre y todo eso. Y ya después que uno haga más cambios, pues simplemente le dan en el disquete para que vaya actualizando pues el archivo, vaya guardando lo nuevo. Y ya está. Después uno puede volver a abrir ese archivo y seguirlo editando, porque uno en un solo día pues puede que no haga todo. Miren que aquí me apareció. En el explorador de archivos yo estoy en la carpeta con los ejemplos de la clase y pues lo tengo por acá. Volumen caja y hay otros. Cositas pues que he ido ensayando. Entonces, para que ustedes también lo puedan guardar y lo tengan ahí pues como referencia de lo que acabamos de hacer. Listo. Yo creo que con eso podemos dejar por hoy y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Bueno, Profe, chao. gracias. Bien, con gusto, chao. Gracias, profe. Igualmente, chao.